Bienvenido a Hora de Estudio Bíblico con nuestro maestro el Dr. Lehman Strauss. Este estudio es el resultado del tiempo personal con el Señor, el ministerio pastoral y la experiencia en conferencias bíblicas del Dr. Lehman Strauss. Él nos instruye y alienta con la enseñanza de la palabra de Dios. Ahora, el Dr. Strauss. Muchas gracias por sintonizar una vez más Hora de Estudio Bíblico. Vamos a continuar hoy con la serie sobre consuelo para los creyentes, el consuelo que Dios nos da. Quiero aprovechar un segundo para agradecerles por sus oraciones y contribuciones. Muchas gracias por participar y seguir adelante juntos en este ministerio. Muy bien, vamos a la palabra de Dios, pero antes vamos a orar al Dios de la palabra. Dios y Padre, muchas gracias te damos por este espacio radial y por poder comunicar tu palabra. Muchas veces, Señor, tenemos mucha información, mucha enseñanza teológica, pero hoy estamos desarrollando un tema muy práctico para la vida cristiana. Gracias por el consuelo que tú nos brindas y te pedimos, Señor, que lo podamos aplicar a la práctica de la vida. Habla, Señor, a esa ama de casa, a ese joven, a ese papá, a esos abuelos. Háblanos, Dios, por tu palabra y que podamos vivir estos consejos. En el nombre de Cristo, amén. Hemos estado considerando el consuelo de Dios en nuestro último programa y dijimos que era de 4 formas. Vimos el consuelo de las Escrituras y en segundo lugar el consuelo del Espíritu Santo, ese obrar deleitoso por el cual el Espíritu Santo consuela al creyente. Dios ha planeado que el caminar del cristiano sea conforme al Espíritu Santo. Sin embargo, no podemos ser consolados cuando contristamos al Espíritu Santo en nuestras vidas con pecado. Cuando el rey David estaba en aflicción y angustia, escribió en el Salmo 69:20 que esperó por alguien que lo consuele, pero no halló a nadie. ¿Qué estado más patético para un hijo de Dios buscar consuelo y no encontrarlo? El sabio predicador fue el que dijo que no habían individuos que consolaran en este mundo. Eclesiastés 4:1 dice: me volví y vi todas las violencias que se hacen debajo del sol, y aquí las lágrimas de los oprimidos, sin tener quien los consuele, y la fuerza estaba en la mano de sus opresores, y para ellos no había consolador. ¡Qué escena más patética! No había consolador. ¡Qué trágico! ¡Qué triste! ¿Es ese su estado en este momento? ¿Tiene usted el corazón acongojado? ¿Está preocupado y cansado de la vida y no encuentra consuelo o consolación? Bueno, Job se dio cuenta que sus amigos no podían ni siquiera ofrecerle una palabra de consuelo en su prueba. A veces sonrío al leer Job 13:14 y Job 16:2. Él llama a sus pseudo amigos, les llama consoladores vacíos, consoladores con palabras vacías. Pero, amigos, no importa cuán oscuro esté el camino o cuán turbias sean las aguas, el Hijo de Dios no busca consuelo en vano, ya que contamos con el Consolador, el Espíritu de Dios que mora en nosotros. Recuerdo en mis días como pastor haber visitado varias veces un hogar en el cual había una anciana muy enferma en cama. Estaba tan enferma que la tenían que alimentar. No podía leer porque estaba corta de vista. No escuchaba bien porque tenía problemas en sus oídos. Entonces era difícil que alguien le leyera algo. Para escuchar la radio tenía que ponerla allí a un volumen muy alto. Aún así, cuando iba a visitarla, la veía muy tranquila, con un rostro pacífico y contenta. Cada vez que dejaba esa casa sabía que me llevaba más bendición de la que podía haber ofrecido. Un día, mientras estaba sentado junto a su cama allí, levanté mi voz y le pregunté por el secreto de su actitud pacífica y gozosa en medio del sufrimiento. ¿Y sabe qué? Su respuesta fue muy simple y nunca me la voy a olvidar. Con una sonrisa muy dulce me dijo: pastor, estoy aprendiendo a disfrutar la presencia del Espíritu Santo. Estimado oyente, ¿es usted consciente de la presencia del Espíritu Santo? ¿Está siendo sensible a su consuelo, a su voz?
El secreto para triunfar en las tribulaciones es una relación íntima con el Espíritu Santo de Dios, el cual va a fortalecerle con todo poder, según su glorioso poder, para toda paciencia y longanimidad. Ese es el consuelo del Espíritu Santo. Practique la presencia del Espíritu de Dios. Ahora bien, vayamos en tercer lugar al consuelo de los santos. Repasamos. Hemos considerado en primer lugar el consuelo de las Escrituras. En segundo lugar, el consuelo del Espíritu Santo, pero ahora vamos a avanzar al consuelo de los santos. Hay veces que le place a Dios consolarnos por medio de otros creyentes, hermanos en Cristo. Cuando Pablo escribió a los creyentes en Tesalónica, habló en reiteradas ocasiones del consuelo mutuo entre creyentes. Dijo en 1 Tesalonicenses 2:11, así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros. Él estaba recordando que les había enviado a Timoteo, al cual llamaba nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe. Capítulo 3, versículo 2. Y después que Timoteo regresó a Pablo con buenas noticias, Pablo escribió en capítulo 3, versículo 7, por ello, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe. Después que Pablo respondió las inquietudes de los tesalonicenses en cuanto a las cosas importantes de la vida después de la muerte, la inmortalidad, el regreso del Señor, en 1 Tesalonicenses 4 termina diciendo, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Es muy importante que nos confortemos los unos a los otros. El ministerio del consuelo era una práctica común entre los judíos. Cuando se corrió la noticia de la muerte de Lázaro, Juan 11:19 dice que muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. El Señor Jesús siempre exhortó a sus discípulos a buscar el bienestar de los demás. Mientras tanto, el espíritu de Caín se expresó de la siguiente manera, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Bueno, ese espíritu es contrario al de Dios. Sí, mi amigo, usted es guarda de su hermano. Todos lo somos. Cuando recibo un pedido de oración de algún oyente, lo tomo en serio. Creo que Dios espera que ejercitemos el cuidado por el prójimo a diario. Nos necesitamos unos a otros. La relación entre cristianos como miembros de un cuerpo es una relación íntima. Por eso, cada creyente debe buscar el bienestar de su prójimo. El mensajero humano de consuelo nunca debe tomar el lugar del Señor, que es quien lo envía, desde luego. Sin embargo, debemos ser sensibles como instrumentos de consuelo, para que Dios nos utilice para confortar a aquellos que están angustiados. Tal como les dije antes, en lo personal pasé por tiempos de angustia y necesidad, y siempre estuve agradecido por el consuelo que Dios me envió por medio de hermanos considerados. Y les digo que una llamada de ellos, una visita, una tarjeta, levanta muchísimo el ánimo de uno y le trae ese consuelo que necesita. Sí, fuimos llamados a consolar a nuestros hermanos. Tito fue de consuelo para Pablo. Tal vez usted recuerde lo que Pablo escribió en 2 Corintios 7, 5 y 6, donde dice, porque de cierto, cuando vinimos a Macedonia, ningún reposo tuvo nuestro cuerpo, sino que en todo fuimos atribulados, de afuera conflictos, de dentro temores. Pero Dios, que consuela a los humildes, nos consoló con la venida de Tito. Me gusta leer eso, saber que Pablo fue consolado por la venida de Tito. Es más que obvio que Pablo disfrutó la visita de este hermano e hizo algo por él. En 2 Corintios capítulo 7 y versículo 13, Pablo dice, por esto hemos sido consolados en vuestra consolación, pero mucho más nos gozamos por el gozo de Tito, que haya sido confortado su espíritu por todos vosotros. Lo digo una vez más, nos necesitamos unos a otros.
¿Alguna vez se percató que el gozo se contagia? Tenemos que admitir que cuando estamos en presencia de un creyente que irradia el gozo del Señor, nos sentimos diferentes, y creo que siempre tenemos que estar gozosos. El gozo del Señor es nuestra fortaleza, y ese es el mensaje que tenemos que pasar a los que están angustiados. Permítame preguntarle y reflexionar, ¿es usted un cristiano gozoso? Bueno, el gozo es uno de los frutos del Espíritu, y sin él no podemos consolar a otros. ¿Se imagina a alguien con la cara larga, que parece que lo hubieran bautizado en jugo de limón, intentando consolar a un hermano en Cristo? No tiene sentido. Necesitamos estar del lado de la victoria para disfrutar el gozo del Señor y luego pensar en qué bendición podemos traer a otros. Tito fue un consuelo para Pablo y los hermanos porque poseía un amor, un afecto abundante hacia los demás. 2 Corintios 7:15 dice, y su cariño para con vosotros es aún más abundante. Y en otro párrafo, Pablo expresa su agradecimiento a Dios por el corazón de Tito. ¿Lo ve? Este amor no está instintivamente en nosotros, sino que proviene de Dios. Romanos 5:5 dice, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Y este amor divino es para con los creyentes espirituales y para los que no lo son, para aquellas personas que necesitan de nuestro amor. Pablo fue confortado por el cariño y por la preocupación de Tito. Tito tenía la oportunidad única de traer consuelo a otros. Única porque él estaba trayendo el único tipo de consuelo que ayuda a la gente. Era el consuelo de Dios que este hombre estaba dando a los demás. Nosotros debemos ser reconocidos como hombres y mujeres cuya presencia es de consuelo a otros. Este consuelo puede ser demostrado a través de una visita, una oración, una carta, un llamado telefónico, una amabilidad. Queridos oyentes, si uno tiene la habilidad de traer consuelo a otro hijo de Dios, hágalo. No lo deje para después. ¿Por qué piensa que Dios nos consuela? 2 Corintios 1:4 dice, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Si Dios lo consuela en sus dificultades y pruebas, la razón es para que usted también pueda consolar a otros en su angustia. Aquellos que sufren más están mejor equipados para consolar a otros. Ese es el propósito de Dios al consolarnos. Dios lo consuela a usted para que a su vez usted pueda consolar a otros. Amados oyentes, este es un hermoso ministerio, dado a cada hijo de Dios que esté dispuesto para ser utilizado por el Señor para confortar corazones dolidos. No seamos egoístas. No estamos aquí en este planeta para sacar lo que podamos de esta vida, sino para invertir la vida en otros. Pase a otros el gozo y el consuelo de Dios. El doctor Habot dijo en cierta ocasión, el Señor nos consuela no para que estemos consolados, sino para hacernos consoladores. ¡Qué privilegio que tenemos! En estos días de tristeza, angustia, separación, hay muchas personas que necesitan el consuelo de Dios. Seamos canales por los cuales nuestro Padre Celestial pueda ministrar su consuelo a los necesitados. Es posible que hoy haya una brisa apacible en su vida, pero mañana puede transformarse en una tormenta. Mi amigo, si nosotros que fuimos consolados no consolamos a otros en necesidad, entonces somos culpables de pecado. Estamos omitiendo hacer algo que es necesario. La Biblia dice en Santiago 4:17, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Y Dios no lo va a pasar por alto. Él nos va a juzgar con el pecado de no haber alivianado la carga de un hermano en necesidad. ¿Estamos siendo culpables de esto? El consuelo de los santos. Pídale a Dios que lo ayude a consolar a otros. Ahora, hemos visto el consuelo de las Escrituras, el consuelo del Espíritu Santo
y el consuelo de los santos hasta aquí. Ahora vamos a ver el consuelo de la segunda venida de Cristo. Mire, tal vez no hay otra esperanza que haya animado más los corazones de los creyentes que el regreso de Cristo. Pablo lo escribió a Tito en capítulo 2, versículo 13, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. El regreso de nuestro Señor Jesucristo ha animado los corazones de millones de creyentes a través de los siglos. Los verdaderos cristianos han experimentado y disfrutado el consuelo de las Escrituras, el consuelo del Espíritu Santo, el consuelo de los santos hermanos. Pero cada hijo de Dios tiene por delante esa esperanza inminente del retorno del Señor Jesucristo. Cuando Pablo le escribió a los de Tesalónica, en su primera carta, capítulo 4, versículo 13, él escribió: «Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza». Los que no tienen a Cristo no tienen esperanza. Y cuando un ser querido muere, ellos se quedan sin esperanza. Pero cuando un hijo de Dios experimenta la pérdida de un ser querido, la esperanza no se desvanece. La tristeza llega, pero no es la tristeza que acompaña a la desesperación o a la desesperanza. Es una tristeza diferente. Nos entristecemos, pero no como otros que no tienen esperanza. Ahora, Pablo dijo que el Señor mismo descenderá del cielo con voz de arcángel y trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Dios me dio una madre maravillosa. Tuve el gozo de ver a mi madre aceptar a Cristo como su Salvador antes que ella muriera. Pusimos el cuerpo de mi madre en una tumba en la ciudad de Filadelfia, pero un día esa tumba se abrirá. Muera yo antes que el Señor venga, o si estoy vivo cuando Él venga, tengo una esperanza y un consuelo seguro. Un día Dios va a abrir esa tumba y mi madre piadosa resucitará. Ahora, Pablo dice que los muertos en Cristo resucitarán primero, pero después continúa y dice: luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Queridos amigos, después de la resurrección del cuerpo de nuestros seres queridos, seremos reunidos en el aire. Piense en esa gloriosa reunión que nos espera a los creyentes en Cristo. Por supuesto, la pregunta que todo el mundo me hace es: ¿nos vamos a reconocer en el cielo? Usted puede estar seguro, mi amigo, que sí, puede estar seguro. No vamos a tener menos sentidos en el cielo que lo que tenemos ahora. Vamos a ser arrebatados juntos para estar para siempre con el Señor. Hace un tiempo atrás conocí a un joven que tenía menos de un año de creyente y estaba casado con una maravillosa joven que conoció a Cristo al mismo tiempo. Estimo que tendrían más o menos 30 años de edad, y el muchacho estaba muy enamorado de su esposa. Este joven tuvo una inquietud un día. Me dijo: hermano Strauss, tengo un problema. Me dijo: si muero antes que el Señor venga, mi esposa, ¿se podría casar de nuevo? Y yo le respondí: sí, es su derecho y su privilegio. Si comprendo bien Romanos 7, entiendo que esa muerte disolvería el matrimonio existente y las responsabilidades adjuntas. Y él se preocupaba porque si su esposa se casaba de nuevo, ¿con quién estaría en el cielo? Así que le dije: no tiene por qué preocuparse, ya que en el cielo no nos casaremos, tal como lo dijo el Señor Jesús. La relación matrimonial, como la conocemos aquí en la tierra, no será parte de nuestra experiencia en el cielo. Bueno, eso lo dejó más tranquilo, pero ¿se da cuenta, mi querido oyente? No va a haber nada en nuestro estado futuro que nos produzca tristeza. El consuelo del regreso de Cristo es algo que cada hijo de Dios debe disfrutar. Bueno, ahora volvamos al pasaje en 1 Tesalonicenses 4, 16 al 18. Dice: luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos
en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Ahora, ese es el resultado glorioso de la aparición de Cristo. Va a reunir a todos los creyentes y vamos a estar con Él. Entonces, si un hombre tenía 2 esposas, legítimamente porque la primera murió y se casó de nuevo, en el cielo no estará en una relación matrimonial con ninguna de las 2, sino que todos los creyentes estaremos juntos alrededor de la persona de nuestro bendito Salvador, el Señor Jesús. Y después en 1 Tesalonicenses 4 dice, alentaos los unos a los otros con estas palabras. ¿Con cuáles palabras? Con las palabras que nos aseguran la inminente venida de Cristo. Oh, mis queridos oyentes, tenemos 4 consolaciones para los creyentes en Cristo. La consolación de las Escrituras. Por favor, lea y estudie la palabra de Dios. En segundo lugar, la consolación del Espíritu Santo. Practique la presencia del Espíritu en su vida, no lo contriste, mantenga buenos términos, busque en oración a Dios. Si nosotros como creyentes pecamos, debemos ir a Dios y confesar ese pecado y dejarlo de lado, Pues dice la Escritura, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Por favor, asegúrese que su relación con el Espíritu Santo no esté entorpecida por pecado. Confiese su pecado, hermano, y encontrará el gozo del perdón. Tal vez usted recordará el horrible pecado de David, adulterio, homicidio. Él se dio cuenta que algo le faltaba en su vida, no tenía consuelo. Ese hombre pasó muchas largas noches sin dormir, con pecados así en su conciencia. Pero cuando vino ante Dios, confesó su pecado y dijo, devuélveme el gozo de tu salvación. Así que mientras tengamos una buena relación con Dios, tendremos el consuelo del Espíritu Santo, el gozo de nuestra salvación. Así que en primer lugar, el consuelo de las Escrituras. Luego vimos el consuelo del Espíritu Santo. Luego también vimos, en este programa de hoy, el consuelo de los santos hermanos. Ahora, no busquemos que otros nos consuelen, heridos en un rincón, no, sino que busquemos consolar a los demás. Y finalmente hemos considerado el consuelo de la venida de Cristo. Bueno, espero que la verdad de la palabra de Dios haya sido de consuelo y ánimo a sus vidas, estimados hermanos en Cristo. La palabra de Dios es fuente de consuelo y verdad, y nos equipa para nuestro andar en esta vida, mientras vamos procurando consolar también a otros. Usted estuvo escuchando Hora de Estudio Bíblico con el maestro el doctor Lehmann Strauss. Si desea escuchar una vez más este mensaje, visite nuestra página en la internet www.bbnradio.org. Le dejamos la invitación para que el día de mañana nos acompañe aquí, en este mismo horario y punto del dial. Hora de Estudio Bíblico es una producción de BBN. Si desea aprender de la palabra de Dios, estudie gratis en el Instituto Bíblico de BBN. Inscríbase en la siguiente dirección electrónica: www.bbnbi.org. Elija el lugar y el horario que más le conviene. Seleccione cualquiera de los cursos disponibles en el Instituto Bíblico de BBN. Muchas gracias.